Muy buena gente, ¿cómo están? ¿Andan bien? Espero que sí. Hoy en Entropía vamos a aprender cómo utilizar el traductor interno de Telegram, que es una herramienta espectacular porque vos con ella podés meterte, habiéndola configurado, con 2 clics nada más, podés meterte en un montón de canales de Telegram que hablen alemán, chino, polaco, ruso, lo que vos quieras, sánscrito, y entender todo lo que pasa, todo lo que están escribiendo. Si hablan, para eso ya no te podemos ofrecer una solución, pero si escriben dentro de ese grupo, dentro de ese chat, sí que esta función va a venir espectacularmente bien. ¿Y por qué te mostramos esto ahora, antes de seguir con la saga con la cual acabamos de empezar hace poco? Porque estamos invitando a brasileños y portugueses que hablen español, y además después vamos a invitar a otras gentes de otras nacionalidades que también, de repente, si hablan un español más o menos fluido, se pueden comunicar con nosotros, porque en definitiva lo que importa es compartir esa cosa linda por el software libre, ¿sí? Sin importar de dónde seas. Todo esto motivado también, tenemos que agradecerle a Linus Torvalds por su brillante actuación de hace unos pocos días. Estoy hablando de forma irónica, para quien no se dé cuenta. Hay un video acá en Entropía que se puede consultar. Y bueno, Torvalds, la verdad, nos enseñaste un montón de cosas, a algunos linuxeros. Aprendimos un montón de cosas con esas declaraciones que hiciste. Y bueno, en este caso, esta es una de las pruebas más fehacientes de esto mismo, ¿sí? Bueno. En el panel de la izquierda estás viendo un magnificador. Lo que ves a la derecha es mi teléfono personal. Y el sistema que está por debajo es GhostBSD. Es la primera vez que utilizamos este sistema con las mismas exactas herramientas que usamos en Linux para hacer un video para el canal. Bueno, muy bien, dejémonos de hablar y vayamos al grano. ¿Cómo se activa la traducción en Telegram? ¿Cómo puedo hacer yo para meterme a un grupo de alemanes y entender lo que están hablando si yo no hablo alemán, no entiendo alemán? Bueno, mira qué fácil que es. Vos, cualquier cosa, observá el magnificador, ¿está? Mira dónde te quede mejor, a la izquierda o a la derecha, donde sea, ¿está? Bueno, mira, voy a abrir el Telegram, primero que nada, ¿sí? Ahí lo que tengo que hacer es ir acá arriba, a donde está este icono con 3 líneas horizontales. Lo pulso, voy a ajustes, voy bajando dentro de ajustes hasta llegar a idioma, ¿sí? Y ahí pulso en idioma. Y mirá dónde está el truco, mostrar botón traducir. Pero antes que nada, antes que hacer esto, yo te voy a mostrar cómo si vos no activás esto no funciona. Mirá. Vamos a entrar a un foro en ruso, que es opennet.ru, ¿sí? Ahí. Entonces, ¿cómo sé qué es esto? Si yo toco ahí, vos te vas a dar cuenta que no hay opción de traducir. Está responder, copiar, bla, 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 pero no hay opción de traducir. Muy bien, vamos a hacer lo que acabamos de decir y vas a ver cómo esto se soluciona. Y acá aparece un botoncito que dice traducir, una opción, un menú, y te traduce casi al instante. Mira qué interesante, mira. Hacemos un clic ahí. Ya está pronto, está impecable ya fue a otra cosa. Vamos a hacer clic en el mismo lugar a donde estuvimos hoy y acá tenés la herramienta traducir. A ver qué están diciendo estos rusos acá. Lanzamiento del motor de juego Voxel gratuito Luanti no sé cuánto, es lo que dice acá. Vamos a bajar un poco más, a ver qué dice acá. Tocamos con el dedo donde queremos traducir y vamos al traductor. ¿Y qué dice acá en todo esto que no podemos entender? Lanzamiento del sistema de prueba de memoria, no sé qué. ¿Viste qué fácil que es? Telegram tendrá sus problemas, Pavel Durov habrá cometido sus errores, lo que vos quieras. Pero sigue teniendo herramientas que son espectaculares. No precisás un bot para traducir nada en Telegram, porque la herramienta ya está incorporada. Si sos parte de Entropía Binaria, si estás en el chat de Entropía Binaria y no tenés activado esta opción, por favor activala, porque es posible que empiecen a llegar compañeros de otros lados y que tengamos que empezar a usar esta herramienta. El video es cortito, por acá los dejamos. Vamos arriba, que pasen muy bien, se los quiere mucho.